tema de hoy es un tema verdaderamente fascinante, pero fascinante porque vamos a hablar de un proyecto que se está haciendo realidad ya en muchos lugares y que además está detrás de las cortinas de muchos partidos políticos y de decisiones gubernamentales. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando, imagínese usted una especie de jaula gigantesca en donde el límite sea el tiempo y en donde usted tenga todo, absolutamente todo, no tengan a ningún lado a dónde ir. El límite, la cerca, es 15 minutos. 15 minutos. No le adelanto más, pero en esa jaula pues usted va a tener todo, prácticamente va a ser feliz porque usted tiene a la mano cualquier cosa, el cine, la escuela, la diversión, el esparcimiento, la convivencia. Es un proyecto verdaderamente distópico, increíble, y más increíble va a ser que dejemos que suceda. Pero el gran pretexto es la emergencia que vivimos. ¿De qué estoy hablando? Soy Roberto de la Madrid y esto que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Esta es una ciudad de 15 minutos, donde quisieran refundirte a ti. Parece de película, pero los planes y los planos avanzan más rápido de lo que te imaginas. Aquí te muestro el mapa de la ciudad, pero déjame te explico. Esta grandiosa idea proviene del Foro Económico Mundial. Esos mismos que hacen el Foro de Davos, donde las élites que manejan el dinero del mundo se reúnen. Cities are wonderful and vibrant places. Aunque la idea se acuñó en 2016 por el profesor de la Sorbona, el francés colombiano Carlos Moreno, desde el año pasado, el Foro Económico le ha dado gran impulso, sobre todo anunciando que la ciudad de 15 minutos no solo te gusta, sino que la necesitas si la quieres. Y ponen, según ellos, un estudio de Google donde muestran que en Internet todo el mundo quiere saber de este plan. Mira, la sorprendente pegajosidad de la ciudad de los 15 minutos. Pegajosidad, afirma el Foro Económico Mundial en su titular. Comencé por aquí porque esto puede ser peligroso al dejarnos bombardear con todo este tipo de propaganda. Y ahora te explico la ciudad. La ciudad de 15 minutos es como el modelo de la famosa película Los Juegos del Hambre. La población vive encerrada y el objetivo es que no se desplacen, bajo el pretexto de reducir las emisiones de CO2 y paliar la emergencia climática, lo que justificaría para ellos todo. Vayamos al plano de la ciudad. La idea es que todo esté a 15 minutos, ya sea a pie o en bicicleta. No hay coches, tienes todo ahí. Analicemos detalladamente dónde nos quieren meter. En medio está donde vives, edificios de apartamentos. Del centro sale una flecha que dice 15 minutos. A la derecha, la panadería, la carnicería. Arriba, la escuela. A la izquierda, las frutas y las verduras, lugares de ejercicio y donde cuidan tu salud. Abajo, a no más de 15 minutos, la distracción y la interacción con tu comunidad. Y el área para pasear, como si fueras de viaje. Recuerda, el límite son 15 minutos. El sistema ya se está tratando de poner en práctica en algunas zonas de París, Melbourne o Milán. Incluso en España está la construcción urbana de las Rozas de Madrid, que todo se quiere que esté a 15 minutos, como el proyecto del Foro Económico Mundial. Hay sin duda un plan mundial que tanto partidos de izquierda como de derecha
están siguiendo en todo el mundo. En el Reino Unido está más intenso. En Oxfordshire, el plan está diseñándose. Se divide la comarca en 6 zonas, donde los habitantes tendrían que pedir permiso a las autoridades para salir de su zona. El número de veces que abandonen la zona será monitorizado. This is the first trial that they're going to do for the 15-minute cities. So I think it's really important to raise awareness right now before this gets out of control. I think 48 councils have signed up to it in the UK. Why do you think it was important to come down to this protest today? I think it's important to come down because essentially what they're doing to Oxford is they're restricting people's freedom to move. You know what I mean? You have to pay the government in order to get around the block. ¿Este es el futuro que nos podría esperar? Lo que se podría esperar de los grandes medios de comunicación. Dicen que noticias sobre esto son en realidad teoría de la conspiración. En su fact-check argumentan que la gente está exagerando, que efectivamente sí existe el proyecto, pero que no entendieron las ideas ni las bondades de una verdadera y buena ciudad de 15 minutos. Bárbaro, ahí está, 15 minutos. Y el problema, ¿sabe cuál es? Es la contraofensiva, porque he visto ya muchos medios de comunicación, los gigantes, haciendo fact-check, tratando de desmentir muchas cosas. Sí, afirman que esto sí existe, pero que lo demás está exagerando la gente y que esto es una teoría de la conspiración y bla, 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 bla. Y eso yo creo que es más peligroso que cualquier otra cosa, porque ellos mismos que lo están proponiendo están tratando de desacreditar con cosas que ni existen o que ellos mismos exageran para después decir que el público está exagerando, pero no es así. Y por eso tenemos aquí a dos grandes expertos con disciplinas complementarias y les agradezco demasiado. Muchísimas gracias. Nuño Rodríguez está aquí con nosotros. Nuño Rodríguez, experto en geopolítica, en geoestrategia, experto sobre todo en las inteligencias, inteligencia militar y inteligencia de cómo pues nos manipulan. Yo le pido a usted que busque a Nuño Rodríguez. Él es director y creador de un think tank que se llama Quijote o Quixote Globe, y además le recomiendo, hay unos cursos que da tanto para gente de a pie como yo, como tú que nos estás viendo, como para pues políticos que quisieran de verdad hacer algo por su país, como estrategas, como empresarios. Por favor, contacte a Nuño porque verdaderamente da y ya ha dado muchos cursos a nivel global, tanto en América Latina como en Europa. Gracias, Nuño Rodríguez, y otro de los grandes pensadores del think tank, porque también tiene un think tank, creador, diseñador y presidente fundador de ECAI Center en el País Vasco. Gracias por estar aquí, Adrián Celaya. También le pido que lo contacte. Adrián Celaya no solo da cursos, sino está constantemente haciendo publicaciones de denuncia, de alerta, de análisis. El Parlamento Europeo, la Unión Europea ha incluso utilizado sus servicios profesionales para poder entender la propia realidad de los europeos y del mundo y poder así tomar decisiones. Así que tú que nos ves, usted que nos ve, contacte ECAI Center, contacte a Adrián Celaya, y si no toma sus cursos o si no toma sus asesorías, su página está abierta y constantemente un aluvión de publicaciones en donde usted está o puede estar frescamente enterado, porque además actualizado siempre está. Muchísimas gracias, Adrián, muchísimas gracias, Nuño, sobre todo porque además tocó la alarma sobre este tema, un tema, nos envió la propuesta y dijo, es que esto hay que tratarlo. Y empiezo contigo, Adrián, Nuño, ¿qué es esto? Ciudad, primero, explícanos qué es esto de las ciudades de 15 minutos, por favor.
Se nos acaba de congelar Nuño, yo creo que porque al algoritmo le dio miedo, no sé quién sabe qué haya pasado, pero bueno, vamos con Adrián. Ya está aquí Nuño. Adelante, Nuño, te escucho, por favor. Las ciudades de 15 minutos, por muy extraño y paradójico que parezca, es un proyecto que intenta humanizar las ciudades, como si las ciudades no fuesen humanas. Se supone que las ciudades a día de hoy están total y absolutamente degradadas por el tráfico, por la abundancia misma de seres humanos, por los ruidos, y se supone que esta propia humanidad está haciendo inhumana la ciudad y la está haciendo invivible. Y lo que están intentando hacer es unas ciudades más cómodas, más amables para un nuevo ser humano que parece ser que no le gusta lo que son las ciudades. Y en este sentido, o sea, toda la argumentación que se hace, toda la retalía argumentativa que tienen para justificar este nuevo proyecto, oye, está muy bien. O sea, a todo el mundo le gusta tener una ciudad más bonita, más amable, menos ruidosa, en la que todos los vecinos se saluden al pasar y en la que no vaya a estar. Qué lástima, yo creo que hay ahí un problema grave que vamos a tratar de resolver. No sabemos siempre a veces cuando estos temas son así fuertes o que están en la mira. Voy contigo, Adrián. Adrián, también para empezar, desde lo que has investigado, visto, explícanos, así para que lo podamos entender, ¿qué es esto de las ciudades de 15 minutos? Bien, tomándolo las palabras de Nuño, yo diría que en principio podemos hablar de un proyecto humanizador, efectivamente, ¿no? Sí es cierto que con la dimensión creciente de las ciudades, nos estábamos encontrando con entornos en los que los conceptos de comunidad cada vez eran, digamos, más difíciles de gestionar, ¿no? Entonces aparecieron, se han desarrollado una serie de teorías que han defendido, tanto desde el punto de vista urbanístico como desde el punto de vista de gestión política, que han defendido el interés de que desarrollar, incluso dentro de las grandes ciudades, entornos más reducidos que faciliten vamos a decir, una mayor vida comunitaria entre las personas, ¿no? Este es, digamos, el concepto original, que se basa en que se provea a los ciudadanos de todo tipo de servicios en un entorno suficientemente cercano como para que no tengan que desplazarse constantemente en su vehículo digamos, al otro lado de las grandes ciudades, etcétera, o que tengan que desplazarse limitadamente, para que esto facilite a la vez esa creación de comunidad con un entorno de todo tipo de servicios, bueno, en una cierta proximidad, ¿no? Bueno, en principio, el concepto yo creo que es como idea muy interesante, ¿no? Y que de alguna forma va en contra de lo que estaba siendo la evolución de Occidente o del mundo en general, si se quiere, en las últimas décadas, ¿no? Eran ciudades cada vez mayores y que además dentro del concepto del proceso de la globalización se avanzaba por una vía o por otra hacia la ruptura de las comunidades naturales, ¿no? Entonces, esto es lo que precisamente nos hace llamar la atención con respecto a lo que está sucediendo en los últimos años alrededor de este concepto de las ciudades de 15 minutos, porque resulta que precisamente en los entornos que más han apostado por la globalización, que más han apostado, como en las grandes corporaciones, el Foro Económico Mundial, etcétera, por la ruptura de las comunidades naturales de una forma expresa y tácita, utilizando todo tipo de medios, de pronto pues surgen planteamientos favorables a este concepto de ciudades de 15 minutos y surgen proyectos concretos que, como vosotros habéis dicho, están dinamizados fundamentalmente desde hace un año o 2 años por el Foro Económico Mundial, que entiende que hay que aprovechar las enseñanzas de las restricciones generadas por la pandemia para poner en marcha este proyecto de ciudades de 15 minutos. Pero claro, nos encontramos ahora ante un concepto radicalmente distinto. Un concepto radicalmente distinto y que realmente también llama la atención por otras razones
y que sí se vuelve realmente preocupante. Es preocupante, en principio, quién lo está proponiendo, lo cual es extraño que los que han estado defendiendo la ruptura de todo tipo de comunidades ahora parezca que se apuntan a un proyecto de reconstrucción de las comunidades humanas, pero que además es un proyecto que se basa como argumento fundamental no en la construcción de comunidades, sino en el cambio climático, y este en sí mismo es un concepto peligroso, porque ya sabemos que el cambio climático lo están utilizando las grandes corporaciones como un pretexto para defender un día una cosa, otro día otra, siempre de acuerdo con sus objetivos, ¿no? En sí mismo, acudir al cambio climático como un pretexto para hacer grandes cambios sociales es algo en sí mismo sospechoso, ¿no? Pero es que además lo están basando, y esto es lo más preocupante, ya no en aportar al ciudadano instrumentos para que no necesite desplazarse más de lo necesario, sino en restricciones. Y esto es lo realmente preocupante. Es decir, en el momento, ahí pondría la barrera de cuando estamos hablando de un concepto de humanización facilitando la vida al ciudadano, a cuando estamos intentando introducir una serie de mecanismos, yo diría que en principio peligrosos y preocupantes desde el punto de vista, evidentemente, de los derechos individuales. Claro. Ahora te voy a preguntar acerca justamente de eso, tanto de derechos individuales como de las cuestiones de trabajo y de salarios y todo lo que implica un rediseño de la estructura económica de estas mini ciudades, ¿no? Porque son ciudades, tendrían que ser a fuerza ciudades pequeñas por los 15 minutos, y hay muchas preguntas que ahí tengo. Ahora sí, Nuño está con nosotros. Nuño, por favor, continúa con esa explicación, porque ese es el arranque, ¿no? ¿Qué son estas, desde tu trinchera de análisis, qué son estas ciudades? Mira, de una manera estricta, una ciudad de 15 minutos es un pueblo. Punto. O sea, y ahora que me vengan diciendo que van a dividir las ciudades en pueblos, pues tampoco, porque ya lo habían hecho todos los pueblerinos que habían emigrado a las ciudades y habían hecho los barrios. Que me dices, es que vamos a hacer guetos, pues que entonces ya sí que tiene más sentido. Ya sí que estamos hablando de que la base de toda esta idea, de todas las ciudades de 15 minutos, es la topofilia. La topofilia, que es el amor a tu propio barrio, a tu propio pueblo. El localismo exacerbado. Y esto es algo bastante peligroso, no solo en términos espaciales, de que vas a tener una vida bastante limitada geográficamente, en el cual, pues oye, vas a tener tus barrios, tus aceras, tus sitios para pasear, tus bares, tus restaurantes, tus cuerpos sanitarios, sino que es que vas a tener también una limitación psicológica y una limitación social. Ten en cuenta que todas tus relaciones sociales se van a limitar a lo que viene siendo tus 15 minutos alrededor. Toda tu imagen psicológica, toda tu identidad psicológica se va a reducir a eso. ¿Qué es lo que va a suceder con eso? Pues que se va a hacer un gueto no solo físico, sino un gueto mental. Y es lo que se ha experimentado ya con muchísimas otras comunidades, a las cuales diferentes comunidades se les ha hecho concentrarse en una serie de guetos y estaban ahí viviendo hasta que han sentido bastante asco de las limitaciones que les estaba dando socialmente y económicamente este tipo de vida y han tenido que emigrar hacia otros sitios. La limitación no va a ser solo geográfica, va a ser geográfica, va a ser psicológica y va a ser económica. También esto va a resultar todo lo que es la economía circular, que también son proyectos que están bastante marcados en lo que viene siendo todas estas agendas globalistas del Foro Económico Mundial, de Naciones Unidas o de organizaciones de otra índole. Va a haber un empobrecimiento de la población. Pero a ver, Nuño, muchos de los que apoyan esta idea, sobre todo el francés colombiano, el señor Moreno, de allá de la Sorbona, sí, te diría Nuño, pero pues estás equivocado, porque mira, sí, a lo mejor lo que dices es cierto. Digo, me estoy poniendo de abogado del diablo, yo no lo pienso, pero vamos a tener salud cardiovascular. ¿Por qué? Porque la gente ahora va a caminar. O sea, vas a caminar a la panadería, vas a caminar para acá, vas a caminar a tu trabajo, a la escuela, todo está a 15 minutos. Y si no quieres caminar, bueno, pues le das a la bicicleta y eso va a mejorar la salud. No vamos a tener tráfico, ni atascamientos, ni embotellamientos, como se dice en México, en otras partes de América Latina. No vamos a tener que enfrentar esa pesadez psicológica de estar
ahí 1 hora en el tráfico y esperando a que vas a llegar a casa. No vamos a contaminar porque pues no hay coches, entonces pues no va a haber no va a haber emisiones de CO2, no va a haber problemas con el clima, no va a haber este atasco que también hay, no en coches, sino en las grandes urbes del metro, de peleándose por el transporte público. Quizá en España no tanto, pero por ejemplo en ciudades como Sao Paulo, Ciudad de México, en Tokio, meterse al metro, bueno, en Tokio son muy ordenados, pero meterse al metro en las ciudades de América Latina es verdaderamente terrible. Entonces te van a decir, va a haber una mejora y el ser humano se va a sentir más tranquilo, más libre, además va a haber espacios para que vayas a hacer ejercicio, para que vayas a comer bien. Hasta veía en el mapa ahí algo curioso, ¿no? Los lugares para comer sano, ¿no? Health sites, donde hay frutas y verduras. Entonces, no, yo pues sí, a lo mejor tienes razón, pero esto está mucho mejor. ¿Qué le contestas a estos defensores de estos 15 minutos de ciudad? Me parece muy bien toda la argumentación que pueden hacer, o sea, yo también la apruebo de una manera argumentativa sin tener una contraargumentación y está claro que está muy bien y es muy bonito. Yo nunca he vivido en un sitio en el que tenían las cosas necesarias a más de 15 minutos. He vivido en Madrid, he vivido en Barcelona, he vivido en otros sitios de Sudamérica, o sea, nunca he tenido que coger el coche a no ser que necesitase ir a trabajar o que necesitase salir de la ciudad por cualquier otra cosa. Ahora mismo el 90% de la gente que está viviendo en las ciudades vive con todos esos servicios a menos de 15 minutos andando. Oye, se tienen que desplazar a sus lugares de trabajo y ahí es donde tenemos las horas puntas que coinciden directamente con los cambios de horarios en los puestos de trabajo. ¿Me estás diciendo que también todos estos puestos de trabajo los vas a reducir a 15 minutos? ¿Vas a meter las fábricas? ¿Vas a meter todos los centros de producción dentro de esos 15 minutos? ¿Sí o no? No, los vamos a tener todavía en el extrarradio porque la contaminación, porque lo que sea, pues entonces vamos a tener otra vez esos mismos problemas. O sea, esto es una fantasía, es lo que estaba comentando antes. Siempre nos han venido vendiendo la ciudad ideal. Nos han vendido la ciudad jardín, la ciudad verde, nos han vendido la ciudad inteligente. Ahora nos venden la ciudad de 15 minutos, como si fuese eso un sueño épico, total y absolutamente necesario, que va a hacer idílica la vida de todas las personas que viven en las barriadas. Es una fantasía, o sea, es una fantasía que simplemente puede tener intereses para un proyecto social que no se está diciendo. Si me estás diciendo que quieres mejorar la vida de la gente, pues que lo primero que tienes que hacer es mirar a ver cuánto se van a tener que desplazar para trabajar. Vamos a seguir teniendo barrios pobres donde vas a tener toda una masa de población que se va a ir a trabajar a los barrios ricos o a los centros industriales. ¿Me están hablando de eso? No me están hablando de eso. Me están hablando simplemente, pues eso, de bicicletas, de paseos, de huertos urbanos, de todo lo que viene siendo una retalía social de pueblos. O sea, me están hablando de una economía circular que tampoco va a ser así. Me están hablando simplemente de una fantasía. Me están mostrando nada más la visión idílica que ellos quieren que yo tenga de esto. Y dice, bueno, es que empezamos a mirar bien todos los detalles y carece del más mínimo sentido. Pero, sin embargo, este tipo de ciudad y este proyecto sí que encajaría bastante bien para unos propósitos un tanto más oscuros, como viene siendo lo que estamos hablando de la limitación social, de la limitación psicológica y la limitación espacial de en donde van a vivir los seres humanos. Encaja bastante más en ese aspecto. Si me están diciendo que todas las mañanas una masa de población va a tener que desplazarse hacia otra parte de la ciudad para trabajar, no vamos a estar evitando los embotellamientos, no vamos a estar evitando la masificación de los transportes públicos, ni vamos a estar evitando lo que viene siendo toda la contaminación que esto supone para el supuesto de cambio climático, porque tú también ten en cuenta que aquí la base está siendo no solo el cambio climático, sino la antropogénesis del cambio climático, o sea que aquí están aceptando una serie de cosas que científicamente no solo no se han demostrado, sino que han sido refutadas. Y me las están poniendo como base, como piedra angular de todo este proyecto. ¿Cómo puedo responder yo a esto? Dice, pues claro que me gusta 15 minutos, o sea, pero es que también me gusta irme más lejos, me gusta tener libertad para poder manejarme. ¿Qué sucedería en Bilbao si tienes que ir en bicicleta a todos los sitios? Que es todo montañoso. No tiene más. Ahí ya lo puedo contestar Adrián, que vive por ahí. Oye, Nuño, entonces no lo he hecho nunca. Oye, Nuño, entonces lo que estoy viendo que me estás diciendo, porque ahí voy con Adrián, lo que me estás diciendo es que lo que nos proponen es
prácticamente imposible o es una mentira, si es que de verdad tienen las buenas intenciones. Pero que si logran hacer estas ciudades, y que probablemente sí las van a hacer, no es para lo que nos están vendiendo, sino es para este interés oscuro de otra cosa. Y ahí yo te preguntaría, Adrián, voy a regresar contigo con esa pregunta. En el famoso libro de Carl Schwab, del señor diseñador del Foro Económico Mundial, pues ya desde hace unos años nosotros estábamos alertando que él decía que para 2030 y después, pues el hombre se perfila a no tener nada, pero ser feliz, y a tener ciertos trabajos en donde no es lo que tú decidas, sino en donde te van a decir en qué trabajas, cómo trabajas y para qué trabajas. ¿No está todo esto ligado de una forma económica de rediseño social? ¿O cómo lo ves tú, Adrián? Bueno, la verdad es que llevamos unos cuantos años, a partir del 2020 fundamentalmente. Estas ideas son anteriores, pero digamos que han estallado de forma oficial a partir del año 2020 con una serie de propuestas distópicas para el futuro de la humanidad, pero que están viniendo planteadas no en películas de ciencia ficción, sino a través de órganos internacionales con la representatividad que tiene el Foro Económico Mundial, que representa a las grandes multinacionales prácticamente en su totalidad, ¿no? Entonces son proyectos que hay que tomarse muy en serio por las grandes posibilidades de llevarse adelante que tienen desde ese punto de vista, ¿no? Y hay que tomárselo en serio desde un punto de vista negativo, en el sentido, por ejemplo, en el que lo comentabas tú, ¿no? Es decir, desde alrededor del Foro Económico Mundial, yo creo que, y de estos proyectos, late una élite corporativa occidental que lleva bastantes años en una situación de pánico creciente, y una clase política que de izquierda, de derecha o centro, pero absolutamente sometida a esa élite corporativa, en la que ellos dicen que son de distintas ideologías, pero todos están de acuerdo en que a esa élite corporativa hay que obedecerla al pie de la letra, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces, esto es lo que hace muy preocupante cualquier idea de este tipo distópico que proceda de foros como el Foro Económico Mundial, ¿no? Ya efectivamente nos han hecho otro tipo de planteamientos distópicos que estaban enmarcados dentro de este proyecto que ellos le llamaban Gran Reinicio a partir del año 2020, que parece que ha habido discusiones, sobre todo este año, dentro del propio Foro Económico Mundial, en el que importantes sectores de la oligarquía corporativa han dicho estaban diciendo que no es el momento, que ahora, después del estallido geopolítico del año 2022, que ahora el objetivo fundamental, y lo decían así, es hacer frente a Rusia y China, y que estos proyectos distópicos hay que aparcarlos porque no podemos tener tantos frentes abiertos, decían. Pero bueno, evidentemente, este tema de las ciudades de 15 minutos, tal como lo están planteando, no como poner una serie de servicios que faciliten o que no hagan necesario que los ciudadanos se desplacen, sino por un conjunto de restricciones establecidas para dificultar que los ciudadanos se desplacen, que es algo absolutamente distinto, además con unos mensajes de urgencia y generalidad en distintos países de Occidente, y con esa cobertura siempre preocupante de ese famoso cambio climático que parece que justifica todo tipo de distopías, nos sitúa en un contexto realmente preocupante también ante esta realidad. Dentro de ese proyecto, como tú decías, de ese proyecto de Gran Reinicio, había algunas propuestas distópicas que apuntaban, según ellos decían, a que el neoliberalismo está agotado, y efectivamente está agotado. Es un sistema que ya económicamente no está funcionando, no está generando capacidad de crecimiento. Entonces decían, vamos a poner en marcha un nuevo sistema más controlado todavía por las corporaciones. Planteaban cuestiones llamativas como esta de que en el 2030 no tendrás nada y serás feliz, que tiene una cierta justificación técnica en la cuarta revolución industrial, pero ahí no nos vamos a detener. Simplemente el concepto se basa en que plantear que los bienes de consumo duradero ya no serían propiedad de los usuarios, sino propiedad de las grandes corporaciones, que los cederían su uso a los usuarios, con lo cual, claro, sitúa al conjunto de los ciudadanos en una situación de sometimiento clara frente a las grandes empresas, además de plantear
una absorción prácticamente total de los servicios del Estado a favor de las grandes corporaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es el gran proyecto, pero sí es cierto que, independientemente de ese gran proyecto, tenemos otras propuestas que nos han parecido imposibles, increíbles, inverosímiles, hasta que hemos visto que en la práctica se estaban aplicando. Y estoy hablando concretamente de la famosa ingesta de insectos, ¿no? Que cuando empieza a aparecer, todos pensando que es una maniobra conspirativa, que eso es absurdo, que nadie va a plantear semejante cosa, y de pronto vemos cómo de pronto aparecen distintas instituciones públicas autorizando la utilización de insectos como alimentación en distintos ámbitos, aparecen experimentos en unos y otros pues instituciones locales para comedores concretos en los que se empieza a utilizar los insectos, aparecen publicidad en los medios de comunicación sobre este tema, y algo que parecía hace 2 años un absoluto disparate, resulta que vemos que realmente hay sectores con una intención que avanza en esta dirección. ¿Qué es lo que puede haber detrás de esto? Pues uno de los elementos a los que está apuntando es que dentro de uno de los factores fundamentales que está en el gran reinicio es la crisis económica de un sistema que tiene realmente una situación de pánico a la élite y de la cual difícilmente van a salir sin una repercusión de costes sobre los ciudadanos. Lo que puedan hacer o no desde el punto de vista de la gestión económica del sistema depende mucho de lo que sean capaces de tolerar los ciudadanos en una situación de crisis que ellos están previendo, en una situación de crisis que ellos están previendo que estalle en cualquier momento como consecuencia del sobreendeudamiento acumulado, ¿no? Y lo que pueden aguantar los ciudadanos tiene mucho que ver con su nivel de consumo. Y esto es algo que está estudiado desde hace mucho tiempo en el ámbito económico. Es decir, por ejemplo, los niveles salariales, la lucha, digamos, entre empresarios y trabajadores con respecto a los niveles salariales tiene un suelo que es lo que los trabajadores consideran como un nivel de consumo básico, ¿no? Que no toleran, digamos, que no dejan que los empresarios vayan más allá, ¿no? Pero ese nivel de consumo básico puede variar en el tiempo y puede variar, por ejemplo, si nos acostumbran a comer alimentos mucho más baratos. O puede variar si nos acostumbran o nos coaccionan o nos presionan para que viajemos mucho menos o no utilicemos el coche, por ejemplo. Son todas ellas medidas que pueden ir conduciendo a que nuestro nivel de consumo se reduzca pues, en un 20, un 30 o un 40%. Ellos vieron que, por ejemplo, durante la pandemia, como consecuencia de las restricciones de viajes, y esto es lo que sí es una enseñanza de la pandemia, los niveles de consumo se redujeron de forma muy importante, el nivel de consumo efectivo. Y entonces dicen, bueno, pues esto es algo que podemos aprovechar, porque si podemos reducir el nivel de consumo básico de los ciudadanos en un 20, un 30, un 40%, tenemos un colchón mucho mayor para poner en marcha medidas restrictivas que los ciudadanos van a aguantar, porque ese 40 o 50 o 60% restante les va a permitir mantener niveles de consumo básico. Van a aceptarlo más fácilmente. Tremendo lo que denuncias, porque efectivamente pues se redujo la producción. ¿Te acuerdas de esas imágenes, Adrián, del satélite donde China se veía limpiecito, no había contaminación? Pero, ¿qué crees? También se redujo o se detuvo por lo menos una deuda mundial acelerada y se detuvo el nivel de hacer billetitos. Y esto que denuncia Nuño y que denuncias tú también, por otro lado, se me hace importantísimo porque es macabro, ¿no? O sea, sí, vamos a vivir en ciudades de 15 minutos, pero ¿dónde vamos a trabajar, no? Entonces, si lo vemos así desde el primer nivel, en primera perspectiva, dices, bueno, puede ser esto una mentira, pero si después lo combinas con lo que tú mismo dices del Gran Reset, pues entonces sí hace sentido, ¿no? Sí, bueno, es que ¿dónde vas a trabajar? Pues ahí mismo, porque vamos rumbo hacia ese nuevo proyecto donde detengamos la producción o controlemos la producción para controlar todos los problemas, tanto de libertad. Quedan 2 preguntas pendientes para regresar contigo, Adrián.
¿cuánto voy a ganar en una ciudad de 15 minutos? ¿O a qué puedo aspirar en una ciudad de 15 minutos? ¿Cuáles son las ofertas de trabajo que pudiera tener una ciudad de 15 minutos? Si todo está a 15 minutos, yo creo que la oferta pues se va a reducir, o más bien las alternativas de, bueno, yo a mí me gusta trabajar en esto, en lo otro, pues se me va a reducir, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Y dos, ¿dónde queda la libertad de circulación de los ciudadanos? Y eso estaría contemplado, o eso estaría más bien en contra. Ya lo esbozaste, ya lo dijiste, pero me gustaría que te detuvieras en esas dos preguntas, Adrián. Voy con Nuño. Y en plena guerra, pues esto no se detiene, ¿no? Porque ahí en Madrid, en Nuño, parece ser que están aprobando 5,000 millones de euros para poder hacer un proyecto de esta forma o similar, también en París, también en el Reino Unido. Y aquí viene también algo pues muy oscuro, porque no esperes tú, el que nos está viendo, no esperes tú que de pronto aparezca una ciudad de 15 minutos y nos van a meter a la fuerza ahí. No, sino que lo hacen de una forma muy sutil, como decía Adrián, presionándonos a ver hasta dónde aguantamos. Yo recuerdo que hace unos meses que fuimos a Madrid, por ejemplo, pues alquilamos un cochecito, entonces llegas con tu coche a Madrid, vienes de viaje, veníamos creo que de verte, Adrián, llegas de Bilbao y llegas a Madrid y dices, bueno, pues quiero estacionar mi coche. Y resulta ser que dices, oye, pero ¿para qué alquilé el coche, no? Porque cuando tratas de parquearte o estacionarte en un estacionamiento, en un parking en Madrid, pues resulta ser que son 20 euros, 30 euros, 40, o sea, es imposible de pagar. Y esto, alguien ahí en Madrid me dijo, no, lo que pasa es que quieren que dejes el coche afuera de la ciudad o que ya no lo uses porque terminas no usándolo. Si ves cuántos euros te gastaste en parquear el coche, pues dices, mejor ya ni lo uso, ¿no? Y que pues tomes tu bicicleta o que ni siquiera te acerques al centro, ¿no? Sino que pues te quedes por allá. Y también hay un proyecto de las Rosas allí en Madrid. Me gustaría que nos hablaras de esta forma sutil en que, con perdón del texto, te la van metiendo, Nuño, y no te das cuenta. Sí sufres, Eso pero... es una... A ver. Es una base muy importante de lo que viene siendo la gobernanza. O sea, no se está utilizando la represión o la coerción física, ni mucho menos. Se está utilizando lo que desde los departamentos de la Universidad de Edimburgo están llamando el gobierno psicológico, ¿no? Como autores como Jessica Pickett pues habían analizado bastante bien cómo se consigue que la sociedad acepte una serie de pautas, una serie de roles, una serie de hábitos, pues simplemente con la teoría del empujoncito, con la teoría del nugget. O sea, pues si te van a cobrar 50 euros por meter el coche en un parking, pues oye, pues lo dejas a las afueras y utilizas el transporte público. Si te mandan una multa de 150 euros, pero te dicen que si la pagas dentro de una semana te van a cobrar solo la mitad, pues aunque tú creas que es una multa injusta, pues al final acabas pagando la mitad. O sea, la teoría del empujoncito es con lo que se está moviendo tanto la política como la economía a día de hoy. O sea, es algo que está muy bien desarrollado y que está muy bien acoplado dentro de lo que es la política pública. En este sentido, no nos van a obligar, simplemente, y tampoco nos van a convencer, nos van a sugestionar a llegar a una idea. La conclusión la vamos a tener nosotros y vamos a pensar que al final va a ser una decisión nuestra. Ya tuvimos durante los años 90 una crisis bastante grave en la que salió una protoideología, un protomovimiento que se llamaba la simplicidad voluntaria. ¿Qué era la simplicidad voluntaria? Pues como bien estaba apuntando antes Iñaki, o sea, te están ayudando, te están dando un empujoncito para que acabes de consumir menos. No porque eres pobre, porque estás desempleado, porque estás sin trabajo, sino porque tú voluntariamente pues estabas concienciado socialmente, porque eras un activista, pues porque no creías que necesitases un consumo exacerbado para ser feliz. Nos sacaban, te iba a decir personajes famosos, pero me acuerdo principalmente del personaje famoso de todas las campañas de política pública del Partido Demócrata de Estados Unidos, como el Sinn Féin. En toda esta etapa de la simplicidad voluntaria nos estaban vendiendo que Sinn Féin, siendo una macroestrella de Hollywood multimillonaria, pues había decidido vivir en una camioneta en el desierto. Y nos lo estaban vendiendo como un icono de sociedad. Oye, mira, esta persona con tanto dinero, con tanto poder y de una manera voluntaria, por motivos ecologistas, por motivos sociales, altruistas, filantrópicos, los que quieras, está viviendo en una camioneta. Pues toda la gente que se veía forzada a vivir en una camioneta, pues oye, pues ya
ya lo habían asumido. Mira, yo soy como sin pen. ¿Sabes? O sea, en este sentido tenemos que tener en cuenta que el gobierno psicológico es la forma más siniestra de gobierno que hay. Pero también te voy a decir una cosa, que es que estamos hablando de las ciudades de 15 minutos. La mayoría de la población no se mueve más de 15 minutos de su casa, se mueven a trabajar. Yo conozco gente que no sale de su barrio, que no sale de su pueblo. No tienen esa picardía intelectual, esa curiosidad antropológica de ver lo que es el mundo. O sea, pues quedarte encerrado a 15 minutos de tu casa es algo que la mayoría de la gente ni siquiera va a notar. En las grandes ciudades, es que te digo, hay gente que nace y vive y muere en su barrio. De la misma manera que sigue habiendo gente que nace y muere en su pueblo. O sea, lo de ver el mundo de una manera ecuménica, pues es algo que hacemos 4 personas a la hora de la verdad. Pero, no se va a necesitar. Claro, y te van a decir, bueno, pero así reducimos la pobreza, ¿no? Y reducimos también las aspiraciones, porque el que tenía dinero para poderse mover, claro, pues no lo hace, y el que no tenía, pues mejor. Entonces, pues ya no hay ni siquiera aspiración de salir. Hay una, ¿viste en el mapa? Dice outdoors, dice las escapadas, en ese mapita ahí que nos decía Shadi, decía los paseos, ¿no? Y los paseos también están a 15 minutos, o sea. Claro, o sea, tú ten en cuenta que aquí en España, desde la crisis del 2008, ha habido un boom, una macroexplosión de lo que viene siendo el turismo rural, y principalmente el más barato de todos, como viene siendo hacer el Camino de Santiago. De repente toda la gente, vamos, o sea, coger una mochila y ponerte a andar 800 kilómetros era el no va más. ¿Qué es lo que pasa? O sea, no tenían dinero para irse a un complejo turístico en las Seychelles, pero oye, les habían convencido psicológicamente de que eran personas muy vinculadas culturalmente, ideológicamente y tradicionalmente con el Camino de Santiago, y les convencían de que voluntariamente era lo que querían hacer. Ya te digo yo que si el 90% de la gente que está haciendo el Camino de Santiago, si tuviese 5.000 euros para irse de vacaciones, se iban a ir. Oye, pero mira, no, se les ha sugestionado para cogerse unas zapatillas y para irse andando. El gobierno psicológico es muy siniestro, pero ¿y qué vas a hacer? Pues mejor eso, que te pongan una pistola en la cabeza y que te obliguen a hacer cosas. Como hacía el M16, que era la guerrilla de donde proviene el diseñador de todo este asunto de las ciudades de 15 minutos. ¿Ah, sí? Sí, era guerrillero del M19. Se disfrazó de refugiado político en Francia, y ahora se disfraza de filántropo económico que está haciendo las ciudades más habitables y más vivibles. Pero es de la Universidad La Sorbonne, ¿no? O sea, pues es la universidad. Sí, de todos los títulos que quieras. Estaba haciendo crímenes en un sitio, se refugió en otro, y ahora pues parece ser que ha tenido una epifanía y quiere hacer una ciudad más vivible para todos. Pues bueno, regreso contigo porque hay muchas otras cosas más que me gustaría que denunciaras, Nuño, y bueno, voy con Adrián. Adrián, ¿qué hacemos? ¿De qué voy a vivir? ¿Mi salario, mi sueldo me van a pagar? ¿Habrá tanta alternativa para poder escoger? Yo quiero ser arquitecto, quiero trabajar en un bufete de abogados, quiero trabajar en diseño gráfico, en cuestiones de todos los miles de empleos que hay. ¿Acabarán en una ciudad de 15 minutos? ¿O cómo le va a hacer? ¿O cuál sería aquí el problema oscuro para resolver de manera económica, financiera y en la cuestión de pues pagarte el trabajo, o solamente que pues no se pueda pagar y que es exactamente lo que quieren, que uno no trabaje? Y dos, la libertad de circulación, el derecho humano de circular libremente. Adrián. Sí, vamos a ver. En todo este tipo de temas en los que estamos hablando de medidas tan trascendentes o tan preocupantes, siempre hay que tratarlos con prudencia, precisamente porque el pensar en conspiraciones globales que vayan en una dirección o con unos objetivos tan distópicos, pues en sí mismo es un tema de una gravedad extraordinaria, y por lo tanto pues tenemos que ser prudentes a la hora de dar valoraciones al respecto, ¿no? Pero ya hemos expuesto el contexto de cuál es el origen y quiénes están promoviéndolo, y yo daría mucha importancia a la urgencia. Porque en otro tipo de cambios sociológicos, sociales, humanos, pues se proyectan, aunque sean proyectados desde las élites, se proyectan para que duren generaciones. Y sin embargo esto se está moviendo con una velocidad de semanas o de meses. Se pone en marcha un proyecto en un país y inmediatamente
en prácticamente todo Occidente están apareciendo proyectos, se están movilizando los gobiernos, las administraciones para poner en marcha proyectos de este tipo. Y esto es muy preocupante, ¿eh? Esto es muy preocupante. Alguien tiene mucha urgencia para que esto se haga, ¿no? ¿Qué puede ser lo que hay detrás de la urgencia? Pues quizás lo que hemos comentado antes, es decir, la previsión de un estallido económico. La posibilidad de que ante un estallido económico sea a través de medidas de restricción o a través de la inflación, etcétera, haya una caída en el nivel de vida de los ciudadanos que, para evitar el estallido social, necesitemos medidas que derriben su consumo con un pretexto o con otro, ¿eh? Que previamente hayan derribado su consumo, ¿no? Es muy posible que haya algo de esto. Con respecto al tema del trabajo que me comentabas, los argumentos que se están dando alrededor de esto es que, bueno, lo que habría que hacer en paralelo es impulsar el trabajo en casa, el trabajo a distancia. Pero claro, esto está muy relacionado con servicios, no con industria. Pero claro, hay que tener en cuenta lo que está sucediendo también este año mismo en Europa. Es que se están poniendo una serie de medidas que están empujando a Europa en un camino claro de desindustrialización a medio plazo, con lo cual hay que descartar pocas cosas en este contexto. Y el tema de derechos, yo sí diría que en este caso, desde luego, es clave. Yo tampoco intento no absolutizar demasiados derechos, algunos derechos según lo que esté en juego, evidentemente como contrapartida, pero en este caso, teniendo en cuenta el contexto, yo sí creo que este tema de los derechos debería ser la frontera. Es decir, a la hora de delimitar en todos estos proyectos y de argumentarlo incluso pues políticamente, socialmente, mediáticamente, en qué medida sí o en qué medida no, cuál es lo bueno, cuál es lo malo. Es decir, bueno, es aceptable todo lo que sea poner en marcha proyectos que faciliten la vida a los ciudadanos para actuar o relacionarse en el entorno cercano, y no es aceptable todo lo que sea restricción de derechos. Es decir, intentar imponer a los ciudadanos. Se supone que estamos haciendo algo, según decían, en favor de ellos. Esto estupendamente, vamos a avanzar por esa vía si queréis, pero oponerse o establecer barreras claras frente a cualquier tipo de restricción de derechos para los movimientos de los ciudadanos. Por lo menos a corto plazo, y mientras no se demuestre con el paso del tiempo que realmente lo que se pretende es otra cosa distinta de lo que parece. Pero Adrián, esto que explicas... Quería comentar una cosita, si puede ser, en relación al tema de los derechos y al tema de la urgencia que me estás diciendo tú. Es que precisamente por eso, o sea, por la urgencia que nos están intentando hacer, tanto con el COVID, de que te vas a tener que vacunar porque si no pues va a haber un proceso de pandemia en todo el mundo, como ahora con el cambio climático, siempre se está provocando que haya un proceso cognitivo emocional, o sea, que no sea racional. Y eso ya se ha probado en el COVID, que la gente, frente al miedo, no quiere derechos y que tampoco quiere que los demás tengan derechos. Que eso es lo peor. Ya no estamos hablando del nivel intelectual que puede llegar a tener algunas capas de la sociedad que no conocen sus derechos siquiera, sino que es que no los quieren. Frente a una situación de peligro están dispuestos a ceder en todo. Y es algo que hemos visto, señores, que venimos de estar encerrados 3 meses en casa y no ha habido ni la más mínima revuelta social. Sí, efectivamente. Por eso es preocupante el que se empiece a utilizar de forma tan directa el argumento del cambio climático, porque es el argumento del miedo que se utiliza para resolver cualquier problema. Que necesito un recorte o disponer de importantes recursos públicos para una determinada finalidad, pongo el argumento del cambio climático encima de la mesa y los consigo, ¿no? Es decir, yo creo que eso en sí mismo efectivamente es un argumento realmente es un factor real. Lo que hizo el régimen nazi con lo de es por su seguridad, ¿no? Simplemente reventaron ya no solo todos los sistemas democráticos, todos los sistemas de derechos, sino que enfrentaron a la sociedad, a unos miembros contra otros, o sea, padres contra hijos, entre las familias, y todo era siempre lo mismo, es por su seguridad. Sí, siempre nos tienen que poner... Y ha habido un cambio argumental, es decir, cuando estas teorías nacen con esta base de mejorar la vida de las ciudades, mejorar los entornos comunitarios, mientras que ahora no, ha habido un salto, dicen, no, ahora el argumento no es ese, el argumento es el cambio climático. Entonces, claro, y por el cambio climático justifican restricciones, limitaciones de derechos, etcétera. Y esto es realmente lo peligroso.
Siempre tiene que haber una razón por encima de todo, que va a ser la leitmotiv, o sea, para lo que se está haciendo todo, y siempre es un argumento que casualmente es dogmático y no se puede discutir. Y que me da igual que sea la seguridad de los nazis, que sea el cambio climático, que sea el COVID, pero siempre hay una razón, siempre hay una piedra angular sobre la que se va a cambiar todo y que casualmente no se puede discutir. Sí, sí. Eres conspiranoico, eres lo que sea. Y que es una escala, justamente eso te iba a preguntar, porque lo que planteabas, Adrián, que me parece perfecto, que el límite, que la frontera sea los derechos humanos de las personas, pero entonces ahí está la misma trampa, no tuya, sino de la élite, decir, ok, respetamos el derecho humano, y como respetamos el derecho humano, pues ¿qué no ves, Adrián? La gran emergencia, nos están invadiendo los rayos no sé qué, o los protones, o los extraterrestres, o el COVID, o lo que sea, y entonces para respetar el derecho humano, pues el derecho humano de la globalidad, del colectivo, pues es más importante que el de una persona, y entonces ahí te meten lo que sea. Y la pregunta es, esto es un gran problema, o sea, estamos dejando de herencia un gran problema legal y ético a nuestros nietos y bisnietos, y yo no veo cómo o cuál sería la solución, Adrián. Bueno, yo creo que la solución va a venir de una forma u otra. Estamos ante un momento de cambio histórico en distintos sentidos. Todo esto viene en buena parte porque estamos ante un modelo que se está hundiendo. Y como consecuencia del hundimiento de ese modelo socioeconómico, tenemos una élite tremendamente nerviosa y que está lanzando proyectos, ideas, mensajes absolutamente distópicos, porque no sabe muy bien cómo salir de una situación a la que está enfrentando. Estamos ante un enfrentamiento geopolítico que ya ha estallado y que nos va a llevar a un mundo distinto de una forma u otra por estas dos razones, el enfrentamiento geopolítico y el hundimiento del modelo socioeconómico. En muy pocos años vamos a tener un mundo totalmente distinto. Que todo va a cambiar, está claro. Vamos a ver en qué medida, para bien, para mal o en qué dirección. Eso evidentemente no lo sabemos, pero yo creo que está abierto y está sobre la mesa. Claro. Regreso contigo, Adrián, con una pequeña conclusión. Y Nuño, pues tu conclusión sobre este tema, algo que se nos haya escapado, que hay muchas cosas sin duda. Por favor, Nuño. El mundo al que nos vamos a enfrentar, que no nos vamos a enfrentar, simplemente nos estamos dirigiendo, va a estar bien, pero va a estar bien porque va a haber una sincronización psicológica de la población con una sincronización de sus derechos o de sus supuestos derechos y de su calidad de vida. En este sentido, si tú vas a coger un humano del siglo XX y le vas a poner a vivir en lo que viene siendo la sociedad desde finales del siglo XXI, está claro que no podría aceptarlo. Se sentiría indignado por muchísima gente, pero tenemos que estar tranquilos porque la sociedad lo va a aceptar exactamente igual que estamos aceptando ahora cosas que antaño serían simplemente aborrecibles. A día de hoy, el que no haya tierras comunales para poder plantar, el que todo sea propiedad privada, el que el liberalismo se haya comido absolutamente todos los aspectos de la vida humana, pues es algo que personas anteriores al siglo XIX pues no lo podrían aceptar. Habrá una sincronización, habrá una modelización psicológica de la población para que acepte las nuevas condiciones de vida. O sea, con eso tenemos que tener en cuenta que no va a haber ninguna revolución, no va a haber ningún estallido social, sino que va a ser simplemente la teoría de la gran hervida. Poquito a poquito la gente se va a ir acostumbrando al modo de vida que le va a tocar vivir. ¿La teoría de la gran hervida? ¿Cuál es esa? De la gran hervida. Todo va a ser poco a poco, o sea, todo va a ser progresivo, no va a haber grandes cambios. O sea, ¿qué te digo? Desde el momento en que hemos estado aquí en España 3 meses encerrados, desde el momento en que simplemente con una pequeña operación con una operación psicológica en los medios bastante masiva, la gente se ha inyectado unos fármacos experimentales que están teniendo ahora pues bastante consecuencias en mucha gente. Se sabe perfectamente que se puede conducir, se puede gobernar psicológicamente a la gente. No van a hacer falta ni siquiera cuerpos antidisturbios. O sea, y ni siquiera psicológicamente, Nuño, 300.000 millones de dólares es creo que una cantidad tremenda, ¿no? El Producto Interno Bruto de muchos países. 300.000 millones de dólares Estados Unidos destinó para ayudar, entre comillas, ayudar
Ucrania, y ahí en Nueva York y en Washington manifestaciones frente a los congresistas que autorizaron esto, y la gente decía, oye, le estás enviando $300 mil millones, nosotros no tenemos asistencia social, no tenemos servicios, no tenemos qué comer, somos el pueblo de Estados Unidos. Pues ni siquiera se preocuparon, Nuño, por un aspecto psicológico para hacerlos entender, y que bueno, ese dinero se fue. Y así también pues no las pueden hacer, ¿no? ¿Ha habido tiroteos en las calles de Estados Unidos teniendo ellos una pistola a mano? No. Ni los va a ver. Y también con el tema este de Ucrania hay que tener en cuenta que en el mundo ahora mismo no hay dos modelos ni económicos enfrentados. Puede haber modelos sociales enfrentados, como el discurso que hizo ayer Vladimir Putin, pero no estamos en una guerra fría, no hay dos modelos económicos diferentes. China y Estados Unidos son los mejores socios el uno del otro. Está bueno para otro programa. Pues Nuño, muchísimas gracias por este programa, por asistir a este embate contra las cosas que pues no se exhiben de manera clara, y que luego además salen los medios de comunicación a decir que son teorías de conspiración, pero yo lo vi, yo lo he visto, ¿no? Entonces, qué tremendo. Muchas gracias, Nuño. Adrián, tu conclusión. Bueno, yo no soy tan pesimista como Nuño. Creo que el futuro está muy abierto, que realmente hay un enfrentamiento geopolítico. Creo que hay sistemas distintos en ese enfrentamiento geopolítico, y que incluso dentro de Occidente hay un 10, un 15% de la población que poco a poco se ha ido escapando del sistema, ¿no? Que el sistema ha perdido el control, y que eso puede avanzar también muy rápidamente. Digo puede, no necesariamente, porque va a depender de qué pase con el propio modelo y qué pase con ese enfrentamiento geopolítico. Pero bueno, como conclusión, desde el punto de vista del tema que nos ocupaba, yo repetiría un poco lo que hemos comentado antes, desde el punto de vista de cómo abordar este tema dialécticamente o prácticamente. Yo le diría, hombre, por un lado, todo lo que sea mejorar los barrios de nuestras ciudades, adelante. 2, todo lo que sea restringir los derechos a la movilidad de las personas, no. Sin más. Ya está. Pues qué bien. Oye, ¿quién es ese 10-15% que se le ha escapado al sistema? Sí. Bueno, esto es algo que estaba medido fundamentalmente en relación con Internet. Es algo que en los propios documentos de la élite corporativa ya desde principios de siglo se estaba mencionando, cómo en los años 90, después de la Guerra Fría, desaparecieron las ideologías. Ellos consiguieron concentrar todo lo que se suponía que era derecha e izquierda dentro de una ideología neoliberal, concentraron los medios, etcétera, pero tenían un pequeño agujero, que era Internet, ¿no? Y que a través de Internet había un porcentaje muy pequeño de la población, pero creciente, de cuyo control, que se estaba escapando de su control, ¿no? Y de ahí vino la puesta en marcha de las redes sociales, primero por parte de los servicios de inteligencia y de las grandes corporaciones, y luego los instrumentos de censura, fundamentalmente, ¿no? Pero a pesar de todo esto, ellos están intentando cada vez más controlar Internet, pero hay un segmento de población que en parte, con este movimiento, en parte por reacciones con otros acontecimientos, con el tema geopolítico, con el tema del COVID, etcétera, pues ahí hay un porcentaje de población que es distinto en cada país, pues, pero bueno, ahí hay distintas especulaciones. Se ha dicho que igual en Europa es un 10% y en Estados Unidos un 20%, no lo sé. Pero bueno, es muy difícil de medir también, pero que es un porcentaje creciente que desconfía estructuralmente del sistema, que ya no está controlado conceptualmente por el sistema. Otra cosa es que esté o no suficientemente organizado, porque ya sabemos que las personas nunca se mueven si no hay estructuras intermedias que las movilicen. Y probablemente, sobre todo en Europa, lo que no tenemos en este momento es eso. Es decir, no hay oposición realmente, ¿no? No hay oposición política, no hay estructuras que organicen a los ciudadanos. Pero en una situación de crisis socioeconómica, etcétera, eso puede surgir con una relativa rapidez. Pues ojalá que nosotros, tú, Nuño, tú, Adrián,
la comunidad detrás de La Razón, los seguidores, el programa y programas como estos, pues estemos ahí en ese 10-15% que nos los escapamos y a cada rato pues nos agarran el matamoscas y nos tratan de censurar, pero ojalá que siempre perviva eso y que siga creciendo. Adrián, muchísimas gracias. Nuño, muchísimas gracias por este programa y gracias por darnos pues su aporte analítico, de experiencia, de conocimiento. Gracias, hermanos, un abrazo grande. Gracias por esto. Hasta luego. Gracias a vosotros. Un saludo. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!